sécase la hierba, marchítase la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Reavivados por su palabra. Un viaje hacia el corazón de Dios. Hoy te doy las gracias porque continuamos en este trayecto meditando en la palabra de Dios. Y hoy meditaremos también un capítulo más del libro de Josué, esperando siempre de allí poder extraer una enseñanza para nuestras vidas, un consejo de Dios para nosotros hoy. Así como hoy nosotros buscamos a Dios, miles de personas también buscan a Dios en el mundo. Están también meditando en la palabra de Dios, buscando allí el refugio seguro, el consejo seguro para sus vidas, la esperanza segura para sus familias. Vamos a orar para que Dios pueda iluminar nuestras vidas, nuestras familias, con su palabra. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, porque tú, Señor, siempre estás a nuestro lado, siempre nos estás cuidando. Y hoy, Señor, queremos también escuchar tu palabra. Queremos, Señor, conocer más acerca de ti. Conocer, Señor, más acerca de la historia de aquellos hombres, Señor, también que entregaron su vida en tus manos y tú les diste victoria tras victoria. Ilumina nuestras mentes para poder entender tu mensaje y para poder aplicar este mensaje en nuestras vidas, Señor. Te pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de ti, amado Jesús. Amén. Muy bien. En el capítulo 11 del libro de Josué, si nosotros nos ponemos a ver este libro, nos habla acerca de las distintas conquistas del pueblo de Israel, las luchas del pueblo, de los pueblos amorreos contra el pueblo de Israel, las alianzas que hacen y todo esto, ¿no? Vemos aquí las grandes conquistas, los botines que toma el pueblo de Israel, ¿no? Toda esta situación la vemos dentro de este capítulo. Pero hay un punto central dentro del capítulo, el cual nos muestra la razón del porqué de que este capítulo habla de tantas victorias, tantas conquistas y las alianzas y las batallas entre los pueblos contra el pueblo de Israel. Este versículo, que es el versículo 15, nos dice así, del capítulo 11 del libro de Josué. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así lo hizo Josué sin quitar una palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Aquí el texto nos está diciendo que todo lo que Dios le mandó a Moisés que hiciese, Moisés lo transmitió a Josué. Y Josué al recibirlo, así lo hizo, sin quitarse ni una palabra de todo lo que Moisés le había mandado, ¿no? ¿Y qué es lo que Dios había mandado a Moisés y había mandado a Josué? ¿Cuál era el propósito de Josué también en ese momento? Josué tenía como propósito llevar a la nación de Israel a la conquista de toda la tierra de Canaán, toda la tierra que Dios les había prometido a ellos, ¿no? Que ellos iban a volver a tenerla en sus manos, como lo habían tenido antes. Y entonces, en medio de todo esto, Josué siempre decidió ser obediente a lo que Dios había mandado y siempre anduvo confiado. Y eso lo podemos ver nosotros en el versículo 25 del capítulo 10. Si nosotros retrocedemos un capítulo, ¿no? Nos dice así, Josué les dice lo siguiente al pueblo de Israel: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová con todos los enemigos contra los cuales peleéis. Josué les motiva al pueblo de Israel y les dice, ¿no? Ustedes no tengan miedo, no se atemoricen, sean fuertes, sean valientes, porque Dios está con nosotros. Josué tenía muy clara la idea de que Dios siempre lo ayudaría si es que él siempre
hacía todo lo que Dios le pedía, todo lo que Dios le decía que él tenía que hacer. Y eso él lo aprendió de Moisés, porque la clave en las victorias también con Moisés, ¿no? Fueron que Moisés también siempre hizo lo que Dios mandó. Josué también hacía lo que Dios mandaba. Pero el capítulo 24, el mismo libro también, el versículo 15, nos dice lo siguiente. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí podemos ver algo muy claro. Josué tenía bastante claras sus prioridades. Josué motiva al pueblo a confiar en Dios, a adorar a Dios, a hacer lo que Dios pedía. Y Josué tenía bastante claro que si nosotros obedecemos a Dios, Dios siempre le dará victorias a su pueblo. Y esto también no solamente lo tenía claro Josué, sino también vamos a la historia de Jesucristo mismo. Jesús también dijo, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pablo también nos dijo en el libro de Filipenses, nos dice, no es que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta, extendiéndome, dice, ¿no? Hasta alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todos ellos tenían clara una meta, que tenían que servir a Dios, buscar a Dios primero, buscar a Dios en primer lugar, y eso llevaría como consecuencia a obtener victoria tras victoria. El pueblo de Israel estaba viviendo estas victorias, estaba viendo en su líder, un líder que era fiel, un líder que buscaba a Dios en primer lugar, un líder que tenía claras sus prioridades, el cual los estaba guiando también a la conquista. Pero en sí quien estaba guiándolos a la conquista, más que todo era Dios. Porque Dios era el que bendecía al pueblo y motivaba a Josué a que pueda obedecer, y de esa manera se pueda cumplir todo lo que se había prometido. Entonces, si Josué, Pablo y más aún Jesús tenían clara que la prioridad mayor de todos nosotros es poner a Dios en primer lugar, de buscar a Dios en todo momento, ¿qué tenemos que hacer nosotros hoy? Hoy también la prioridad de nosotros es buscar a Dios en primer lugar. Tenemos que preguntarnos, ¿estoy haciendo de Dios mi primera búsqueda del día? ¿Buscar a Dios en mi primer pensamiento? ¿Estoy poniendo a Dios en primer lugar con mi familia? ¿Estoy poniendo a Dios en primer lugar en mi vida? ¿Estoy poniendo a Dios en primer lugar antes que mi trabajo? ¿Estoy poniendo a Dios en primer lugar antes que cualquier otra situación? Tenemos que ver esto, ¿no? ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Qué es lo primero en nuestras vidas de cada uno de nosotros? Nosotros tenemos que tener así como estos grandes líderes, estos grandes hombres, ¿no? Y como muchos lo dicen, nosotros tenemos que tener prioridades. Pero la principal de todas nuestras prioridades, porque hay muchas, la principal de todas nuestras prioridades debe ser buscar a Dios en primer lugar, antes que todo lo demás. Y todas las cosas serán añadidas al buscar a Dios y a su justicia. Que nuestra meta, que nuestro fin siempre sea, que nuestra prioridad principal sea poner a Dios en primer lugar, para que todo nos vaya bien, para que podamos obtener victoria tras victoria, para que así como Josué dijo, ¿no? Yo y mi familia, yo y mi casa serviremos a Jehová, también nosotros podamos servir a Jehová.
tengamos una familia feliz, tengamos una vida feliz, tengamos una relación con los demás tranquila. Entonces pongamos a Dios siempre en primer lugar, en nuestras vidas, en todo momento. Que ese sea nuestro deseo, que esa sea nuestra motivación en este día, que esa sea nuestra principal meta en nuestra vida. Ordenar nuestras prioridades y la principal de todas sea buscar a Dios antes que todo lo demás. Y por efecto, lo demás será añadido. Vamos a orar en este día para que Dios pueda ser nuestra prioridad y así podamos ver sus grandes bendiciones en nuestra vida. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras, Señor, que nosotros somos hijos tuyos, somos creación tuya, que tú, Señor, siempre estás preocupado por nosotros. Mandaste a tu Hijo, Señor, para darnos el mayor ejemplo y también, Señor, la salvación en Él. Y hoy, Señor, queremos nosotros, así como Él te puso, Señor, a ti en primer lugar, y como también los demás grandes hombres, Señor, que se levantaron sirviéndote a ti, Señor, te pusieron en primer lugar y tú les diste victoria tras victoria, Señor. También lo puedas hacer hoy en nuestras vidas, Señor. Porque queremos, Señor, llegar a conocerte a ti, llegar a conocer tu amor, tu poder, Señor. Y poder, Señor, ver así las grandes victorias que tú nos puedes dar a cada uno de nosotros. Que en este día, Señor, podamos poner en orden nuestra vida y nuestra principal prioridad, Señor, sea buscarte a ti en primer lugar, para que así lo demás, Señor, pueda irse, Señor, estableciendo de manera continua, Señor, conforme, Señor, a cuanto nosotros te amemos. Que nuestra familia, Señor, pueda tú ser siempre primero, que nuestra vida siempre te pueda ser, Señor, tú primero. Te pedimos, Señor, esto, tú nos puedas ayudar en todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Entonces, queridos amigos, ¿no? Pongamos a Dios en primer lugar y todo lo demás va a ser añadido. No tenemos por qué dudar de esto. Dios hará las cosas que tiene que hacer si nosotros somos obedientes a su palabra. Sigamos adelante, sigamos siendo llevados por su palabra, sigamos escuchando los consejos de Dios y que sea siempre nuestra prioridad buscar a Dios. Amén.